Todo comenzó hace unos 3 años cuando estaba saliendo con una chica. Ella vivía en una casa antigua y tenía todo el sótano para ella. Recuerdo que ella decía que su casa estaba embrujada y pasaban eventos fuera de lo normal. No le creí realmente, hasta una noche en particular. Mi amigo y yo pasamos la noche en su casa, y recuerdo a mi amigo recostado en el sofá, con los ojos abiertos, alrededor de las 9:30 de la noche y simplemente mirando fijamente la pared. No pensé que hubiera algo mal, pensé que estaba bromeando. Él se mantenía inmóvil. Empecé a llamarlo por su nombre, pero no podía obtener respuesta de él. Mientras tanto, yo estaba al otro lado de la habitación y mi amiga estaba sentada en su cama, mirando con mucha expectación y sorpresa. Después de un minuto de él, mirando fijamente, salta del sofá diciendo asustado: "No me meto con eso, no me meto con eso". Mi amiga empezó a reír. No me di cuenta realmente hasta más tarde, de que ella sabía lo que estaba pasando. Yo empecé a reír junto con ella, pensando que era solo una broma. Después de 5 minutos, mi amigo se calmó y volvió a sentarse en el sofá. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco espeluznantes e interesantes. Tenía una puerta mosquitera en su habitación que daba al exterior de la casa. Recuerdo específicamente que tan pronto como di 2 pasos fuera de su habitación para salir, todas las luces de su habitación, incluyendo los enchufes, se apagaron y quedó completamente a oscuras y se puso realmente espeluznante por un momento. Intentamos todo y lo único que funcionaba en su habitación era la lámpara que estaba al lado del sofá, justo al lado de la cabeza de mi amigo. Todo esto era algo nuevo para mí y no sabía realmente qué pensar de la situación. Luego, recuerdo que las cosas se volvieron extrañas en la habitación. Mi amiga se estaba poniendo muy agitada por las cosas más pequeñas y no me dejaba dormir en su cama. Así que pensé, bueno, dormiré en el suelo al pie de su cama. Simplemente no podía quedarme dormido esa noche. Estaba acostado allí mientras todos los demás dormían, cuando tuve una sensación tipo parálisis del sueño. No podía moverme ni nada. Había experimentado este estado una vez cuando era joven, y lo único que se me ocurrió hacer fue rezar. Empecé a decir la oración del Padre Nuestro en mi mente. Cuando estaba a mitad de la oración, la sensación se detuvo y simplemente intenté dormir de nuevo. 30 segundos después, vuelvo a caer en el mismo estado y de nuevo, no podía moverme. Así que empiezo a rezar de nuevo y otra vez, a mitad de la oración, se detuvo la sensación. En este punto, yo ya estaba aterrado. Literalmente duré asustado durante unos meses después de eso, al grado de que dormí en la misma habitación de mi madre durante aproximadamente un mes. Me llevó un tiempo entender lo que pasó esa noche, pero creo que se pudo tratar de algún tipo de entidad o demonio. Esta historia no ha terminado. Sucedió hace unos 2 años cuando me mudé a mi nueva casa, en la que todavía vivo hoy. Recuerdo que mi tía estaba de visita y ya era tarde, alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba tranquilo, jugando videojuegos, cuando escuché un ruido extraño a mi izquierda. Tenía puesto mis auriculares de juego, así que simplemente lo ignoré y seguí jugando. Cuando sentí haber escuchado el mismo sonido por segunda vez, esta vez desde detrás de mí, en la parte trasera de mi cama, me quité los auriculares para esperar y escucharlo nuevamente y descubrir de qué se trataba. Me quedé allí durante unos 2 minutos esperando. En eso escuché este sonido justo al lado de mí. Me asustó mucho, así que corrí hacia la habitación de mi madre y le dije que algo estaba haciendo ruidos en mi habitación. Ella me dijo que probablemente era el sistema de riego y salió a mirar. Recuerdo que volví al pasillo, a mi habitación y me quedé esperando a que mi mamá volviera a entrar, cuando en eso, escuché el sonido más fuerte en mi oído. Salí corriendo de mi casa llorando y asustado. Mi madre pensó que me estaba volviendo loco.
Recuerdo haber escuchado la voz otra vez mientras intentaba dormir y en mis pensamientos le decía que se fuera. No he tenido cosas locas que sucedan desde entonces, aunque a veces tengo parálisis del sueño. La experiencia más reciente fue sentir la presencia de una mujer en mi habitación y yo no podía moverme. No sé, todo esto fue inquietante para mí. Soy un operador de una planta de tratamiento de agua. He estado haciendo esto durante aproximadamente una década y siempre he trabajado en el turno de noche. Las noches suelen ser tranquilas y a veces aburridas si todo va según lo planeado. Mi planta tiene varias edificaciones, la más antigua tiene alrededor de 60 años. El edificio principal en el que paso la mayor parte del turno tiene unos 20 años. Para entender mejor la zona, solía ser una área próspera y llena de energía, con vías férreas y personas de paso en trenes de antaño. Las granjas y fábricas eran muy prósperas en ese entonces. Ahora, con ese éxito también viene una oscuridad. Desde la fundación del área, guerras con nativos e incluso en las décadas del 30 y 40, con personas muriendo en accidentes de trenes y malos negocios, el suelo está impregnado de oscuridad. El silencio del turno de noche puede ser inquietante por sí mismo, con muchos golpes y ruidos en la tenue oscuridad. En la noche que voy a contarles, todo comenzó normal. Llegué al atardecer, realicé el pase de turno y comencé mi trabajo. Alrededor de la medianoche, tuve que hacer mis rondas por la propiedad para recoger los números de las bombas. Hice mis rondas solo con una linterna alrededor del edificio principal. El edificio más antiguo está a una buena distancia a pie. Me dirigí hacia ese edificio en la oscuridad. También debo agregar que no estamos en la mejor área de la ciudad, pero soy un tipo grande y puedo defenderme. Mientras hacía mi recorrido, sentí una sensación incómoda. La había sentido antes, pero tengo un trabajo que hacer y no pasa nada. Rodeé la esquina, desbloqueé la puerta y al hacerlo, los vellos de mi nuca se erizaron. Nuevamente, tengo un trabajo que hacer. Abrí la puerta y no había nada. Entré y procedí a obtener mis números. Cuando me di la vuelta para dirigirme a la salida, al mirar por el pasillo, vi a una mujer completamente blanca mirándome a través de la otra puerta. Casi salto de mis botas y me asusté un poco. Retrocedí. Cuando volví a la realidad, una vez más hice contacto visual con esta entidad. Al mirarla, todo en mí decía, oye, tu vida está en peligro, amigo. Su rostro se distorsionó y comenzó a cambiar. Estaba ahora con la apariencia de un guerrero indígena. Sus ojos brillaban. Cuando me puse de pie, se transformó en una especie de criatura lobo enorme. Los gruñidos eran escalofriantes, para decirlo menos. Gruñó y corrió hacia mí. No tuve tiempo ni siquiera de cerrar la puerta. Corrí tan rápido como pude gritando, como si me estuvieran asesinando. Sentí que intentaba morderme por detrás. Agarró mi pantalón y lo destrozó. Tropecé y rodé, pero de alguna manera logré levantarme. Entré corriendo al edificio principal, y al cerrar la puerta sentí un golpe fuerte del otro lado. Cerré con llave las puertas y me acurruqué en el interior. Podía escuchar a la criatura rondando el edificio, gruñendo y arañando las paredes. Reuní el valor para mirar por la ventana, solo para encontrarme cara a cara nuevamente con la mujer blanca. Llamé a la policía y me quedé con ellos hasta que salió el sol. Nadie más ha visto a la mujer blanca desde entonces. Todavía es bastante espeluznante, pero tengo un trabajo que hacer. Mi nombre no es importante, pero lo que sí es importante es ese hombre.
Soy un joven de 15 años que se interesó en los hechizos a los 13. He pasado todo el tiempo entre esas edades experimentando con hechizos. La mayoría resultaron ser para invocaciones y otros eran maldiciones. Dediqué casi un mes intentando lanzar una maldición sobre alguien a quien no apreciaba particularmente. Tuvo éxito, pero esa misma noche vi a un hombre. Estaba vestido con un abrigo negro y una máscara de médico de la peste. Solo era visible por la tenue luz que provenía de mi teléfono cargándose. No dijo una palabra, simplemente se quedó de pie y me miró. Traté de ignorarlo y fui a dormir, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Me desperté para verlo a casi un pie de distancia de mi cara, respirando fuertemente. Luego se puso de pie y atravesó la pared que tenía enfrente. Ese fue mi único encuentro con él, hasta aproximadamente un mes después. Me estaba mirando en el espejo después de ducharme. Lo vi, de pie detrás de mí. Esta vez dijo, ¿cómo continúas? No pensé en responder la pregunta hasta que me exigió que lo hiciera. Gritó enojado, responde. Mi única respuesta fue que no lo sabía. Esperé para ver si quería algo más de mí. No dijo nada. Me di la vuelta para irme y él desapareció. Miré nuevamente al espejo y él tampoco estaba allí. Desde entonces, he sentido perpetuamente que alguien me observa. Lo he visto en esquinas de calles, en otros asientos de la escuela y restaurantes, y también en el espejo. Continúa hablándome, pero nunca respondo. Para aquellos que se interesan en la práctica de hechizos, aconsejaría enérgicamente que no lo hagan. Soy un chico de 16 años y solía ser un poco escéptico respecto a todo lo paranormal hasta un fin de semana en una casa abandonada. Para dar un poco de contexto, estaba con mis dos mejores amigas en ese momento, Delaney y Julia. Estábamos solos en la casa de Delaney, aburridos y sin nada que hacer. No recuerdo de quién fue la idea, pero a uno de nosotros se le ocurrió conducir por algunos de los antiguos caminos de tierra y explorar edificios abandonados. Hay muchos lugares abandonados por donde vivimos, ya que es bastante alejado en el campo, rodeado de granjas y bosques. Así que fuimos a las primeras dos viejas casas, tomamos algunas fotos y simplemente nos divertimos. Regresamos a la carretera y vimos una entrada antigua y descuidada. Ten en cuenta que casi nadie vive en esta carretera. Decidimos bajar por el camino a pesar de que Julia decía que no deberíamos porque no le parecía correcto. No era por el hecho de que estaríamos allí sin permiso, sino porque sentía vibraciones muy malas sobre ese lugar. Sin embargo, Delaney y yo insistimos. Conducimos por el camino y llegamos bastante adentrados en el bosque. Aquí es donde empezaron a suceder cosas extrañas. Estacionamos la camioneta en un pequeño claro y notamos una casa abandonada a lo lejos. Antes de bajarnos de la camioneta, el sensor delantero comenzó a sonar como loco y luego también el trasero. Era como si alguien hubiera caminado alrededor de la camioneta. Lo extraño es que estábamos estacionados en un claro, por lo que no había nada que hiciera que los sensores se activaran. Incluso si lo hubiera, se hubieran activado antes de que estacionáramos la camioneta y no se habrían activado aleatoriamente de esa manera. Delaney y Julia estaban un poco asustadas, pero yo simplemente lo ignoré. No fue hasta más tarde que esto también me asustó. Todos bajamos de la camioneta y comenzamos a caminar hacia la casa. Yo iba adelante con mis amigas caminando a una distancia decente detrás de mí. Si te soy honesto, estaba presumiendo y actuando sin miedo. No estaba tan asustado hasta que la vi. Una mujer. Una mujer con el pelo sucio y descuidado, vestida con un vestido de estilo colonial, mirando alrededor de la esquina de la casa. Me miró y simplemente puso su dedo en sus labios y me hizo callar muy fuerte.
La sensación que tuve es casi indescriptible. Imagina sentir que todo sentido de seguridad y protección ha desaparecido y no te sientes nada feliz. Mi corazón parecía que se detenía, empecé a llorar de miedo. Sabía que no era humana, no sé cómo, simplemente lo supe. Me di la vuelta hacia mis amigas y grité corran y empecé a correr de vuelta a la camioneta. Mi teléfono salió volando de mi bolsillo más o menos a la mitad del camino de regreso a la camioneta. Mi amiga Julia me dijo, ¿qué está pasando? Y le dije que lo dejara. Ahora, si me conoces, sabrías que si estoy dejando mi teléfono, es en serio. Julia y Delaney llegaron a la camioneta, intentamos abrirla pero estaba cerrada. Delaney buscó las llaves pero habían desaparecido, al igual que el teléfono de Julia. Era como si lo que sea que fuera eso, intentara mantenernos allí. Delaney corrió de vuelta, recogió los teléfonos de Julia y míos y encontró las llaves. Nos subimos a la camioneta y salimos de allí de regreso a la casa de Delaney. Puede que pienses que es solo coincidencia que dejáramos todas nuestras cosas, pero lo extraño es que nuestros teléfonos y las llaves de Delaney estaban profundamente en nuestros bolsillos y no tenía sentido que simplemente se cayeran por sí solos de esa manera. Más tarde en la casa, estábamos hablando de toda la situación y yo estaba explicando lo que había visto. Mis amigas ni siquiera escucharon sonidos, ni vieron a la mujer. Me preocupaba que no me creyeran, pero Julia me aseguró que la expresión en mi rostro y las lágrimas eran prueba suficiente para ella. Más tarde descubrimos que ha habido algunas apariciones de fantasmas en esa carretera por parte de trabajadores en una instalación militar cercana. Todo comenzó en un caluroso verano con algunos amigos en un viaje de camping al bosque. Llegamos a nuestro destino y mientras estábamos en camino al lugar, nos topamos con una entrada bloqueada que decía, manténgase alejado, prohibido el paso. Se lo señalé a mis amigos. Qué error tan grande, ya que son las personas más curiosas que conozco. Les dije que no fueran allí y de todas formas lo hicieron. Así que llegamos a nuestro destino y tan pronto como bajamos del camión, insistieron en investigar el área cerrada y querían que yo los acompañara. Insistí en que no, pero me convencieron de que sería divertido y emocionante. Bueno, pensé, afortunadamente, querían ir después del anochecer. Así que, aquí estamos, caminando por el camino de tierra desde nuestro sitio hacia la carretera cerrada y nos adentramos. Lo primero que noté al entrar al área entre los árboles es que parecían secos y blancos, como si alguien acabara de quitarles la vida. Seguimos caminando y vimos un campamento abandonado. Pensamos que podría haber algo que pudiéramos llevar de vuelta a nuestro campamento, pero no encontramos nada. De repente, escuchamos una voz profunda que decía, salgan ahora. Miramos asustados y no pudimos ver nada en la oscuridad. Obviamente, teníamos una linterna, pero de nada serviría si no podíamos ver al que intentaba asustarnos. Intentamos retroceder hacia nuestro campamento y nos dimos cuenta de que estábamos caminando en círculos, perdidos. Pensé, no voy a perderme con estos idiotas. Pero sí lo hice. Luego, otra voz dijo, les advertimos. En lugar de darnos una advertencia, ¿por qué no eres útil y nos guías? Después de gritar eso, solo reinó el silencio de la noche. Decepcionados, seguimos caminando. Parecían horas yendo a ninguna parte. Éramos 5 en el grupo y notamos que uno de mis amigos había desaparecido. Lo buscamos por todas partes y no encontramos señales de él. Gritamos su nombre y no hubo respuesta. No podíamos explicar cómo había desaparecido de nosotros, pero lo hizo.
Y uno de los chicos dijo que había escuchado que la gente desaparece en esta área y nunca más se les ve. Luego le grité diciendo, ¿no crees que deberías habernos contado eso antes de entrar ilegalmente a esta área, sabiendo que la gente desaparece, idiota? Lo siento, pensé que era solo una historia falsa para alejar a la gente, dijo mi amigo. Cuando terminé de discutir con él, noté nuevamente que alguien más había desaparecido. Ahora estábamos reducidos a 3 de 5 personas. Luego escuchamos otra voz que decía, no pueden escapar de nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché eso y seguimos caminando por el camino de tierra, que presumiblemente pensamos que era el camino, pero cuando lo seguimos, había un callejón sin salida con esos árboles en el camino, árboles feos, blancos y secos. Miré detenidamente un árbol y les dije a los chicos que había visto algo moverse, y cuando miramos de cerca, abrió los ojos. Salté y grité cuando vi eso y les pregunté a los chicos si lo habían visto y respondieron que sí. Corrimos hacia el sitio de campamento abandonado, que era lo único a lo que podíamos llegar, y descubrimos que el problema eran esos malditos árboles, parecía que estaban vivos por alguna razón. No me importaba cómo ni por qué, solo quería salir de esa área lo antes posible. Y para colmo, la noche se estaba volviendo más fría. Afortunadamente, tenía cerillos para encender un fuego. Tan pronto como encendí el cerillo, un grito fuerte provenía de todas partes diciendo, apágalo. Así que llegamos a la conclusión de que, a estas cosas o árboles no les gustaba el fuego en absoluto. Pensé, ustedes están en problemas, no son nada. Agarré muchos palos del fuego donde estaba el antiguo campamento y los encendí. Los gritos que vinieron después de encender la madera en llamas, era como estar en un estadio lleno de demonios gritando de agonía. Les grité de vuelta diciendo, por favor, ni siquiera los he tocado todavía, cobardes. Descubrimos que, ya que teníamos este fuego, deberíamos caminar de regreso por el camino de tierra y ver si esos árboles se movían o simplemente podríamos quemarlos por diversión. Mientras caminábamos hacia el callejón sin salida, el camino estaba abierto. Comenzamos a correr hasta salir completamente del área. Sea ciencia cierta que nadie más que nosotros que fue testigo de este evento nos creería, pero estoy contento de estar vivo y de haber escapado con los 2 amigos restantes. Lloramos a los perdidos durante un tiempo y seguimos adelante. Por favor, si un área dice que no entres, entonces no entres. Hay una razón por la que está ahí en primer lugar. Sucedió a principios del verano de 2000 cuando tenía 17 años. Para referencia, soy una mujer caucásica. Trabajaba en un conocido restaurante de comida rápida en mi ciudad natal. El restaurante en sí es bastante pequeño, con capacidad para 54 personas. El turno de la tarde en cuestión terminó sin incidentes, y la supervisora de la noche, la cocinera y yo estábamos limpiando para cerrar. Como la persona a cargo de la caja registradora, era mi responsabilidad asegurarme de que el área de comedor, el vestíbulo, la estación de bebidas y los baños estuvieran impecables. La cocinera estaba limpiando la parte trasera del restaurante. La supervisora se ocupaba de los informes de la noche. Para entender cómo se desarrolla la historia, es necesario explicar el diseño del restaurante. El edificio era rectangular. Entrabas por las puertas del norte, ubicadas en el centro de la estructura. Una vez dentro, te encontrabas inmediatamente frente a las 2 cajas registradoras donde se realizaban los pedidos. El comedor estaba al oeste, en el lado derecho del restaurante. A la izquierda, el lado este,
Hay un pasillo que lleva a una puerta que da afuera y a los baños. Los baños están a la derecha del pasillo. Una vez que entras en el área de los baños, está posicionada en un pequeño pasillo que tiene una puerta para el personal a tu izquierda. El baño para hombres a tu izquierda y el baño para mujeres a tu derecha. Mientras barría la parte delantera del restaurante, revisé el comedor, el vestíbulo y los baños. Solo nosotras tres éramos las únicas presentes en el edificio, o eso pensaba. Después de revisar los baños, estaba en el pasillo cerca de la puerta del pasillo de los baños y vi sombras de alguien caminando bajo la rendija de la puerta entre la puerta y el suelo de baldosas. Levanté la vista y le pregunté a la cocinera si acababa de entrar en la zona de los baños. Ella dijo que no. Luego le pregunté a la supervisora. Ella no respondió, ya que estaba en la oficina del gerente contando el cajón de dinero. Nadie estaba en el pasillo de los baños. Abrí la puerta pero no encontré nada. Los cubículos estaban vacíos. El pasillo estaba vacío. Cerré la puerta, extrañada, pero me dije a mí misma que debía haber sido un día largo y que estaba alucinando. Me dirigí al comedor y escuché que la cocinera llamaba mi nombre. Al contestar, me preguntó si estaba jugando con las perillas de las puertas de los baños, como si estuviera intentando desbloquear las puertas con una llave. Si era así, que por favor parara. Le dije que no era yo, ya que estaba en el área del comedor al otro lado del restaurante. En ese momento, la supervisora salió de la oficina del gerente para ver cómo estábamos. Le pregunté si había escuchado el sonido de las perillas de las puertas. Dijo que no. Le conté sobre el incidente de la sombra, y ella fue al pasillo de los baños a revisar. La cocinera y yo estábamos paradas en el pasillo ya que no había suficiente espacio para las tres en la pequeña área. La supervisora informó que no vio nada ni a nadie. Al cerrar la puerta del pasillo, escuchamos el distintivo sonido de cambio cayendo al suelo de baldosas del pasillo. Una moneda salió rodando de debajo de la puerta del pasillo. Nos miramos mutuamente, reconocimos la situación, agarramos nuestras pertenencias, cerramos las puertas exteriores del restaurante con llave y nos fuimos. La supervisora insistió en llevarme a casa esa noche, ya que normalmente caminaba las 2 cuadras a casa. También se aseguró de que la cocinera se fuera mientras yo me abrochaba el cinturón. Un movimiento dentro de las ventanas de cristal de la bahía delantera del restaurante atrajo la atención de las dos. Frente a nosotros, detrás de esos grandes ventanales, se encontraba una sombra alta y oscura con forma de hombre. Tenía ojos resplandecientes de verde neón que nos miraban fijamente. La sombra levantó lentamente su brazo derecho, saludándonos lentamente. Su boca se torció en una sonrisa amenazante. Ambas nos miramos mutuamente asustadas. «¡Al diablo con esto!», exclamó la supervisora, poniendo su coche en reversa y saliendo del estacionamiento bastante rápido. Por el camino, ella me preguntó: «¿Viste eso? ¿Viste esa sombra? ¿Qué fue eso?». «No lo sé», dije en voz baja. Trabajé en ese restaurante durante otro año. Esta fue la única experiencia paranormal que presencié. He intentado buscar la historia del edificio. Sin embargo, no dio resultados. Las sombras son algo más que simplemente sombras. Cuando cumplimos 10 años, a mi primo y a mí nos permitieron jugar en la calle justo afuera de la casa de mi tía. Había un callejón ocupado que corría al lado de las casas, donde todos los niños solían correr de arriba a abajo, patear un balón, andar en bicicleta y en general, hacer travesuras. Mi primo, nuestros amigos y yo, pasábamos horas divertidas corriendo y rodando arriba y abajo de ese callejón. Había un extraño y pequeño callejón sin salida que se desprendía del callejón, siempre tenía una extraña vibra a su alrededor,
Solo había una casa al final del callejón sin salida, como todos los niños solían llamarlo. La casa era diferente a todas las demás eran brillantes, coloridas y alegres, llenas de vida, con vecinos hablando por encima de las cercas entre ellos, siempre listos para reprendernos por hacer demasiado ruido. La casa en el callejón sin salida siempre estaba oscura, incluso en un caluroso día de verano siempre parecía tener una penumbra sobre ella como una nube oscura y ominosa. Obviamente, nosotros, siendo solo niños de 10 años, teníamos prohibido acercarnos a cualquier parte del callejón y mucho menos a la casa vacía y abandonada, aunque mi primo mayor y sus amigos, que tenían 13 años, rondaban el callejón sin salida de vez en cuando, con el único propósito de asustar a su hermana menor y a mí, con historias de terror sobre la casa y sus imaginarios habitantes monstruosos. Habiendo escuchado rumores sobre la oscura historia de la casa, aunque sin saber nada concreto, la casa tenía la dudosa reputación de ser una casa embrujada. Un típico día de verano, mi primo y yo estábamos jugando en el callejón con nuestros amigos. De pronto escuchamos el llanto de un bebé. Estando en medio de una urbanización, no es raro escuchar a un bebé llorar, así que no le prestamos atención. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, el llanto del bebé se volvía más fuerte y constante, casi deliberado. Eso llamó nuestra atención, y todos decidimos investigar el ruido, así que dejamos de jugar y comenzamos a buscar. Para nuestra horrorosa sorpresa, después de buscar la fuente del ruido, nos dimos cuenta de que el llanto del bebé provenía del jardín delantero de la casa en el callejón sin salida. Uno de nuestros amigos, que era un poco mayor, dijo que se acercaría para echar un vistazo. Todos estábamos preocupados en este punto, ya que era obvio para todos los presentes que era un bebé real en apuros, pero todos también le rogaron que no lo hiciera, aunque su conciencia pudo más que él. Esperamos 10 minutos hasta que regresó. Se veía terrible, su rostro estaba pálido como un papel y parecía físicamente afectado. Nos contó que entró al jardín, pero no encontró rastro de un bebé en ninguna parte. Su mejor amigo le preguntó si vio algo más y simplemente asintió y dijo, no quiero hablar de eso. Nadie presionó el tema, de hecho, creo que todos estaban secretamente aliviados al respecto. Nos fuimos rápidamente y volvimos a la seguridad de nuestros hogares. Años después, mi primo y yo estábamos hablando con su mamá y ella comenzó a contarnos sobre la historia del área local. Surgió el tema de la casa en el callejón sin salida. Quedamos horrorizados por lo que nos contó mi tía, que aún al día de hoy, me pone los pelos de punta hablar de ello ahora. En la década de 1940, el área donde vivía su familia era mucho más áspera de lo que era en la actualidad, con mucha violencia doméstica, pandillas, prostitución y madres solteras. También una alta tasa de embarazos, como era de esperar en cierto modo debido a la guerra. Junto con ello, llegó un alto porcentaje de bebés no deseados. Resulta que la casa en el callejón sin salida era una granja de bebés, donde las mujeres llevaban a sus bebés que no podían cuidar o no querían, y por una tarifa, tomarían a estos bebés abandonados y encontrarían buenos hogares para ellos. Se decía entre los lugareños que la pareja que dirigía la granja de bebés era bastante desagradable, y en ese momento había rumores de coerción e intimidación a jóvenes madres solteras, para darles a la horrible pareja a sus bebés, y negligencia y abuso de sus jóvenes cargos. Luego se descubrió el escándalo. En la década de 1950, se encontraron los restos de varios cuerpos de bebés en el jardín delantero, en un cobertizo donde el esposo guardaba sus herramientas de jardinería.
La pareja fue obviamente acusada de asesinato y debido al número de restos descubiertos, fueron encerrados durante mucho tiempo. Realmente no sabemos cuál es la verdad sobre lo que sucedió ese caluroso día de verano hace mucho tiempo, pero mi primo y yo tenemos nuestras teorías. Mi primo todavía vive en la misma casa con su propia familia y mi tía, y cada vez que los visitamos, todavía siento escalofríos al pasar por el callejón sin salida. Nuestro amigo que fue a buscar al bebé angustiado, nunca ha revelado lo que vio en el jardín de la casa en el callejón sin salida. Mi papá siempre ha sido ese tipo de hombre que no cree en nada a menos que lo haya presenciado por sí mismo. Es bastante macho y no le interesa nada de esos cuentos de hadas y tonterías de fantasmas. Pero todo eso cambió para él, un día. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde cuando mi papá llegó a casa. Trabaja en el turno de noche en una antigua prisión. Dice que es un trabajo bastante relajado en su mayoría. Por lo general, su tarea consiste en dar vueltas por la prisión en uno de los camiones de guardia o vigilar desde las torres. Una noche lo enviaron a hacer una revisión de la capilla, para asegurarse de que no hubiera nadie allí que no debiera estarlo. Su jefe le dijo que volviera y se reportara con él, después de hacerlo. Mi papá caminó por el patio hasta la capilla, y tan pronto como entró, dijo que sintió una ola de nerviosismo que lo invadió. Encendió las antiguas luces, entró y comenzó a revisar toda la habitación. Después de un par de minutos, dijo que un hombre vestido con el mismo uniforme que él salió de la pequeña oficina al fondo. Mi papá le preguntó al hombre si ya estaba haciendo la revisión de la capilla, y el hombre respondió, sí, yo me encargaré de esto. Confundido acerca de por qué lo enviaron a revisar la capilla, mi papá simplemente dijo, oh, está bien, le informaré al jefe. Regresó con su jefe unos 15 minutos después de que lo hubiera enviado. Su jefe lo miró y preguntó, ¿cómo terminaste tan rápido? No podrías haber revisado todo ese lugar en tan poco tiempo. Otro guardia ya estaba allí, dijo que lo haría él, contestó mi padre. Y supongo que su jefe no pensó nada al respecto, siempre y cuando la capilla estuviera revisada, todo estaba bien para él. Bueno, aquí es donde se pone espeluznante. 3 días después, mi padre dijo que estaba caminando por los pasillos de la prisión y se detuvo a mirar la vitrina de todas las fotos antiguas de otros guardias en el pasado. Mientras hojeaba las fotos, dijo que su corazón se hundió y su sangre se heló. Una de las fotos que encontró era del mismo guardia con el que se había encontrado en la capilla, solo que este guardia estaba muerto. Aparentemente, 4 años antes de que mi padre comenzara a trabajar allí, se desató una revuelta en la capilla, y un guardia fue apuñalado hasta la muerte, y ese guardia era el mismo hombre que mi padre vio en la antigua capilla. Durante los 12 años que lleva trabajando allí, nunca había escuchado hablar de la revuelta hasta ahora. No sé si simplemente no hablan de eso, temerosos de que pueda asustar a los novatos, o si es algo que muchos de ellos habían olvidado. Todo lo que puedo decir es que mi papá ahora es un firme creyente en lo paranormal, y nunca, ni una sola vez, ha vuelto a entrar en la espeluznante capilla. Lo siguiente es una experiencia realmente verdadera. Esto ocurrió entre 1989 y 1990, cuando tenía alrededor de 4 años. Hasta el día de hoy, todavía me estremezco al pensarlo, y me pregunto si de alguna manera desconocida, esto me cambió. Mis padres tenían una casa, y en ese momento, mi hermano aún no había nacido, así que yo era hijo único. Para darte una idea, la casa de mis padres era de 2 pisos y estaba ubicada en una calle sin salida. En la planta baja había 2 habitaciones, un baño, la sala de estar y la cocina.
El segundo piso era solo la habitación principal y el baño. Todo lo que se podía ver desde la calle era el garaje y la ventana de una de las habitaciones en el piso inferior, así como la ventana del baño de mi mamá en el segundo piso. Para llegar a la puerta principal, tenías que caminar a lo largo del camino de cemento que corría a lo largo del lado de la casa. Tenías que pasar por la primera ventana de la habitación que se ve desde la calle, luego pasas por la ventana del baño, y luego por otra ventana de la habitación antes de llegar a la puerta principal. El patio trasero estaba más allá de ese punto. Mi habitación en ese momento estaba al lado de la puerta principal. Ahora, por alguna razón, mis persianas no estaban completamente cerradas hasta la parte inferior de la ventana. Había un espacio de aproximadamente 15 centímetros, sin nada que lo cubriera. Era bastante joven, así que en ese momento no me importaba mucho. La cama estaba en el medio de la pared frente a la puerta de mi habitación y a la izquierda estaba la ventana. Según mi madre, todo esto sucedió justo antes de la medianoche. Mi madre dormía en su habitación en el piso de arriba y mi papá era policía y trabajaba de noche en otra ciudad. Yo estaba profundamente dormido en mi habitación y de repente me desperté mirando el techo. No sé qué me despertó o si simplemente me desperté por mi cuenta. Después de que mis ojos se ajustaron a la luz nocturna de mi habitación, me senté y empecé a mirar alrededor de mi habitación. De repente, algo llamó mi atención en la ventana. Al principio, pensé que era la luz de la calle reflejada en la ventana. Pero sabía con certeza que solo había una farola y lo que estaba viendo eran dos puntos brillantes obvios espaciados, como si fueran los ojos de alguien. Luego pensé, ¿es un gato mirándome? Y sí, recuerdo vivamente haber pensado estas cosas, tratando de desacreditar esto a los 4 años. Recordé entonces que los ojos de mi gata Chelsea se reflejaban por la noche. Pero esto se veía diferente. Los ojos del gato casi tenían diferentes colores al reflejarse. Estos eran dos ojos muy sólidos y brillantes de color blanco, mirándome fijamente. Simplemente los miré, completamente inmóvil, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. No podía ver una cara en absoluto, los ojos eran tan brillantes que nada más destacaba. Ese vacío alrededor de los ojos se veía más negro que la noche. Pensé de nuevo, bueno, si esto es un gato, ¿cómo puede ser grande como una persona, y por qué se pondría de pie para mirar dentro de mi habitación? La curiosidad me venció y fui por ello. Quité las mantas, giré mi pequeño cuerpo de 4 años hacia la ventana y puse los pies en el suelo. Este es el momento en que ocurrió lo más espeluznante y que quedará grabado en mi cerebro para siempre. Me levanté de la cama y me puse de rodillas para ver más de cerca a este supuesto gato. En este mismo momento, este par de ojos blancos y brillantes sin rostro comienzan a inclinarse lentamente y de manera constante hacia un lado, los ojos aún fijos en mí, sin pestañear. La sensación de temor y pavor recorrió mi cuerpo. Completamente aterrado, estallé en lágrimas de inmediato y corrí por el pasillo, a través de la sala de estar y subí las escaleras para contarle a mi mamá. Aunque iba tan rápido como podía, parecía que tomó una eternidad. Cuando llegué con mi madre estaba tan alterado que no podía articular ninguna palabra. Las lágrimas caían por mi rostro y mi mamá estaba seriamente preocupada en este punto. Logró calmarme lo suficiente como para que pudiera decir las palabras, allí, hay unos ojos blancos, mirándome por la ventana, en la parte de abajo. Llorando y tartamudeando con fuerza. ¿Estás seguro?, preguntó mi mamá. Sí, le grité. Ni siquiera bajó a mirar, simplemente llamó a la policía. No recuerdo el tiempo que les llevó llegar ni lo que dijeron porque finalmente me quedé dormido en la cama de mi mamá. Recuerdo vagamente despertarme con un golpe en la puerta y ver a mi mamá abrir.
El policía habló con ella y la escuché decir, bien, gracias, buenas noches. Y cierra la puerta. ¿Lo encontraron, mami?, pregunté medio dormido. No, cariño, dijo que no pudieron encontrar a nadie. Me dijo mi mamá suavemente. Ya está bien, solo trata de volver a dormir. Es seguro decir que al día siguiente, toda mi ventana estaba cubierta. Años después, estoy en la secundaria ahora. De vez en cuando pensaba en esa noche. A veces me preguntaba si ese momento fue real, si esos ojos realmente estaban allí. Esos inolvidables ojos blancos. Un día, un pensamiento aleatorio surgió y le pregunté a mi madre si recordaba esa noche. Ella me dijo, sí, por supuesto, ¿por qué? No sé, solo me preguntaba, supongo, le dije. Luego, mi madre continuó diciendo, bueno, nunca te lo dije, pero cuando el policía vino esa noche, me dijo que dieron prioridad en llegar a nuestra casa tan pronto como pudieron, porque no mucho antes de que llamara al 911, recibieron otra llamada de alguien más, informando que alguien estaba mirando por su ventana en nuestro mismo vecindario. Escuchar eso me puso la piel de gallina y hasta el día de hoy me pregunto quién o qué estaba mirándome esa noche. Vivía con mis padres y mi hermana menor de 17 años en ese momento, en un bonito condominio residencial en las colinas. Un día, después del trabajo, mientras llegaba a casa, se desató una fuerte tormenta de viento. Era tan fuerte que algunos árboles se cayeron y las calles estaban llenas de hojas y agujas de pino. Cuando llegué a casa, había tantas agujas de pino amontonadas frente a mi casa que tenía que tener cuidado de no tropezar. Al otro lado de la calle hay un lote vacío sin nada construido y un muro que divide mi residencia de otra que está al lado. Mientras miraba todas las agujas de pino amontonadas, me di cuenta de que, aunque tengo vecinos a ambos lados de mi casa, las hojas y agujas solo estaban amontonadas frente a mi casa. Sabía que nadie había limpiado su parte de la calle, porque todavía soplaba fuerte viento cuando llegué a casa. De repente, de la nada, el viento se detuvo y el aire parecía tranquilo por un momento. Estaba empezando a oscurecer, pero la iluminación alrededor de mi casa parecía extraña. Fue entonces cuando sentí como si alguien me estuviera mirando. Empecé a sentirme enfermo y mareado, y comencé a ver fuegos artificiales en mi visión, esos que ves cuando estás a punto de desmayarte. Aunque he superado algunas dificultades en mi vida y tengo una voluntad relativamente fuerte, me apoyé contra mi coche y tambaleándome llegué a la puerta de mi casa, casi desmayándome. Como tengo hipertensión desde los 16 años, no pensé mucho en ello. Después de varios minutos mirando mi puerta desde adentro, me levanté, cerré con llave la puerta y seguí con la noche. Horas después, estaba jugando videojuegos con mi hermana cuando noté movimiento en el terreno vacío frente a mi casa, que solo tenía unos pocos árboles caídos, pero en la oscuridad no se podía ver muy lejos. Fue entonces cuando, dejando escapar un suspiro, lo vi, una figura alta y blanca, sin ojos ni rasgos faciales, llevaba una especie de suéter negro y las sombras se arrastraban detrás de él. Me volteé para mirar a mi hermana, la llamé, pero cuando volví a mirar al terreno, estaba vacío. Le resté importancia y le pregunté a mi hermana si le importaría dormir en mi habitación esa noche, y ella dijo que sí. Pasó una semana dándome una sensación de temor cada vez que estaba alrededor de mi casa pero por afuera de ella. Cuando llegué a casa un día, estaba extrañamente claro, mientras que otros días a la misma hora generalmente ya estaba oscuro. Mientras sacaba mis cosas del coche, me volví para mirar el terreno vacío y noté a una mujer gritando, «Vete», y cerrando sus ventanas con fuerza. Su casa estaba en el otro condominio al otro lado del muro donde estaba el terreno vacío. Me sobresalté por un momento y fui directo a mi casa. Nunca le conté a nadie sobre eso,
pero al día siguiente mi hermana vino preocupada, diciendo que había tenido una pesadilla en la que yo enloquecía porque podía ver a Slenderman. Eso me dio escalofríos y me mareé nuevamente. Comencé a explicar los últimos eventos y ella se rió, diciendo que no hay tal cosa como Slenderman y que debía estar olvidando tomar mi medicina para la presión arterial, que a veces olvido tomar, pero yo sabía que no era el caso. La semana siguiente olvidé todo eso. Al llegar a casa abrí la puerta y entró corriendo un roedor enorme, probablemente medía 60 centímetros de la cabeza a la cola, y se dirigió a la cocina. Este roedor vive en el bosque cerca de mi casa y, debido a las leyes ambientales, no podemos matarlo ni enviarlo a otro lugar. Lo perseguí fuera de mi casa cuando saltó a una mesa de metal que teníamos y comenzó a gruñirme. Le grité, lo que lo enfadó, y juraría que estaba a punto de saltar hacia mí, cuando se detuvo, miró detrás de mí y comenzó a orinarse, sintiendo algo extraño detrás de mí. Me giré para mirar y no vi nada entre yo y la puerta detrás de mí. El ratón saltó de la mesa, cayó torpemente al suelo y huyó por una puerta que lleva afuera, en la parte trasera de mi casa. Mi hermana se sorprendió por todo el incidente y me preguntó qué demonios había pasado. Cuando expliqué, le pregunté a mi hermana qué pensaba al respecto, y ella dijo, quizás había algo más aterrador que tú afuera. Esa noche tuve problemas para dormir y cuando lo hice soñé con él, una figura alta acechando en el bosque junto a mi casa. En mi sueño, mi casa iluminaba la figura haciéndola huir del bosque. Desde ese sueño, nunca sentí su presencia nuevamente, pero a veces me pregunto, ¿qué lo hizo irse y por qué vino a mi casa? Para decirlo llanamente, no tengo ni idea de lo que está sucediendo. En primer lugar, mis padres me llamaron el otro día para decirme que vendrían a visitarme este fin de semana. Suena normal, ¿verdad? Bueno, lo sería, si mis padres no hubieran muerto en un horrible accidente automovilístico con un camión el año pasado. Ayer, mi hermano menor me llamó. Sonaba increíblemente nervioso por algo, así que le pregunté qué le pasaba. Un monstruo me ha estado siguiendo desde el miércoles, me dijo. Al principio no le creí, pero le pedí que describiera de todos modos el monstruo. Dijo, tiene la piel blanca translúcida, piernas anormalmente largas, pero camina de rodillas, ojos amarillos brillantes que parecían mirar su alma. Una sonrisa infalible que se extendía de oreja a oreja con dientes en forma de dagas, y brazos largos y delgados con grandes manos con garras. Una ola de escalofríos me recorrió de repente, haciéndome helar. Logré recobrar la compostura y le pregunté dónde estaba cuando notó la criatura. Iba caminando por el centro para comprar algo de comida para mi gato, cuando noté algo moviéndose en la estructura del estacionamiento al otro lado de la calle. Me enfoqué y observé en busca de movimiento. Fue entonces cuando noté una cara asomándose desde alrededor de un auto en el 7º piso de la estructura, esa maldita sonrisa perpetuamente grabada en su cara. Estaba petrificado solo intentando visualizar esta criatura. Tengo que irme, te llamaré más tarde, dije mientras colgaba el teléfono. ¿Está loco? ¿Estoy loco? Ni siquiera sé en qué creer ya. Mi hermano me llamó de nuevo. Lo que dijo envió un tsunami de miedo puro e implacable por todo mi cuerpo. Conocí a los monstruos anoche. Me quedé atónito. ¿Cómo sigue vivo? ¿Qué pasó?, le pregunté. Cuando finalmente me dormí la noche pasada después de horas de dar vueltas en la cama preocupado por el monstruo, fui despertado rápidamente por un sonido de rasguño. Sonaba como uñas en una pizarra y me puso los pelos de punta. Me incorporé en mi cama para encontrar la fuente del sonido. Miré hacia la ventana, solo para ver esos ojos amarillos penetrantes mirándome. Estaba paralizado por el miedo primordial,
la emoción más poderosa de todas, mientras veía cómo la criatura deslizaba lentamente una larga garra bajo la ventana y la abría. Estaba paralizado mientras se deslizaba por la ventana y entraba en la habitación conmigo. Vi pasar mi vida ante mis ojos mientras la criatura extendía sus brazos largos hacia mí. Pensé que simplemente llegaría a mi pecho y arrancaría mi corazón aún latiendo. Me sorprendió cuando la criatura me levantó suavemente en sus brazos. Me acunó como a un bebé mientras se deslizaba de nuevo por la ventana abierta. Mientras nos acercábamos al bosque, la criatura se levantó de rodillas. Ahora estaba de pie a su altura completa, muy por encima de las copas de los árboles. Caminó por el bosque con una elegancia que no correspondía a una criatura con su apariencia. Mientras me acunaba, comenzó a cantar una de las canciones de cuna que mamá solía cantarnos antes de dormir. Su voz era la de una mujer hermosa, pero mucho más inquietante. Era como si alguien hubiera tomado una grabación de una ópera y la hubiera superpuesto, como si hubiera cientos de voces cantando a la vez. Cuando desperté, examiné mi entorno. Todavía estaba en el bosque, había una enorme hoguera justo frente a mí y la criatura estaba a mi lado izquierdo, simplemente mirándome. Luego, apareció un segundo monstruo detrás de él, mucho más grande que el primero. Este hablaba con una voz profunda, que una vez más, sonaba como 100 voces a la vez. Hijo mío, ha pasado mucho tiempo. Tu madre y yo te hemos extrañado mucho. Debería haber estado aterrado, pero en cambio, solo sentí amor. Te hemos traído un regalo. Con esto, extendió su mano, sosteniendo un libro infantil. Era uno de los que papá solía leernos cuando éramos niños. Mientras agarraba el libro adormilado, las emociones que debería haber sentido antes me golpearon como un camión. Mientras perdía la conciencia, papá dijo una última cosa. Dile a tu hermano que también tenemos un regalo para él. Mi primera experiencia con lo sobrenatural fue una de las experiencias más terribles que puedo recordar. Sucedió cuando era joven e imprudente y quería salir al mundo y explorar. Mientras estaba fuera de mi país natal, Canadá, presencié un horror que pronto espero olvidar. Había ido de viaje con algunos amigos a Montana, justo al sur de mi provincia natal de Alberta. Originalmente íbamos a quedarnos en el Parque Nacional de Yellowstone, pero decidimos ir al Parque Nacional de Glacier primero antes de acampar en Yellowstone durante unos días. Finalmente llegamos al Parque Glacier después de 6 horas de viaje y teníamos tiempo suficiente para hacer una pequeña caminata antes de ir a nuestro hotel en el pueblo cercano para descansar y seguir hacia Yellowstone. Habíamos llegado al parque alrededor de las 4:30 de la tarde y decidimos que era una gran idea hacer senderismo después del anochecer. Así que subimos por el sendero admirando las vistas gloriosas de ríos y cascadas del sendero Avalanche Creek. La luz comenzó a desvanecerse rápidamente cuando estábamos aproximadamente a 2/3 de camino y habíamos caminado unos 10 kilómetros, por lo que nos llevaría unas 2 horas volver desde ese punto. Aquí es cuando todo se vuelve cuesta abajo. Mis amigos y yo éramos todos amantes de la naturaleza y nos encantaba hacer senderismo y viajar por las montañas rocosas, pero aún éramos inexpertos cuando se trataba de hacer senderismo de noche. Dado que el sendero que estábamos siguiendo no era tan transitado en esta parte de la caminata, era difícil seguirlo en la oscuridad. Aunque de vez en cuando veíamos un letrero que nos indicaba que íbamos en la dirección correcta. En algún momento, quizás a 1/3 del camino hacia abajo de la montaña, terminamos saliéndonos del sendero siguiendo un pequeño sendero, pensando que aún estábamos en el camino correcto.
Comenzamos a darnos cuenta de que definitivamente no íbamos en la dirección correcta cuando mi amigo revisó su brújula y mostró que nos estábamos adentrando más en las montañas rocosas, en medio de kilómetros de bosque. Entonces comenzó el pánico masivo. Mis amigos y yo nos dimos la vuelta de inmediato y comenzamos a caminar en la dirección de la que veníamos, pero el sendero que estábamos siguiendo no se veía igual que antes, lo que nos llevó a estar aún más perdidos. Fue entonces cuando notamos colectivamente lo silencioso que se había vuelto todo, sin insectos, sin pájaros, nada, un silencio total. Sabía que esto era una mala señal, ya que soy cazador y cuando se pone así de silencioso, significa que hay un depredador grande alrededor y que está cazando. Literalmente nos convertimos en presas de alguna bestia desconocida en el bosque. Todos empezamos a sentir una repentina oleada de ansiedad cuando les informé a los chicos de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ruido que trajo terror, un aullido gutural desde arriba de la montaña, seguido por muchos más. Mi corazón se me subió a la garganta y el terror que sentí me hizo temblar, al igual que a la mayoría de mis amigos, excepto dos, los demás ya se habían ido corriendo en la dirección opuesta a los aullidos. Todos lo seguimos poco después, corriendo hasta que miramos hacia atrás y vimos el brillo de los ojos de algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Los ojos estaban al menos a 6 pies del suelo y se movían rápidamente hacia nosotros. Fue entonces cuando nos separamos, corriendo en direcciones aleatorias con la esperanza de perder a estas bestias. Nunca iba a suceder. Podía oír la respiración de una de estas cosas a unos 6 metros detrás de mí y acercándose. De repente, mi amigo apareció entre los árboles a mi derecha y terminamos corriendo juntos hasta que me alejé de él, con la esperanza de escapar. Sé que lo dejé morir esa noche, pero fue un último intento desesperado que resultó a mi favor. Oí sus gritos a mi izquierda y corrí tan rápido como pude, lejos de ellos, con lágrimas rodando por mi rostro al escuchar sus gritos de ayuda y sus chillidos de dolor, luego nada, como si nunca hubiera existido. Continué corriendo hacia abajo de la montaña hasta que vi una vista familiar frente a mí, era uno de los letreros del sendero que mostraba cuánto habíamos recorrido. Me detuve, comprobé dónde estaba y comencé a correr de nuevo, con la esperanza de alejarme de las criaturas en la montaña. Otro kilómetro por el sendero, empecé a escuchar aullidos que se acercaban cada vez más, lo que me hizo correr aún más fuerte. Mirando hacia adelante, vi el letrero que decía, estacionamiento y lo pasé de largo en mi pánico, buscando las llaves en mi bolsillo y corriendo hacia el único vehículo que quedaba en el estacionamiento, que era mi auto. Usé mi control remoto para desbloquear mi auto desde una distancia y corrí tan rápido como pude hacia él, chocando contra el costado de mi puerta y abriéndola de un golpe antes de subirme y arrancar el auto. Miré por la ventana hacia la entrada del sendero y vi 2 pares de ojos que me miraban desde justo fuera del alcance de las farolas. Me miraron antes de desaparecer de nuevo entre los arbustos mientras conducía lejos, sin volver la vista atrás. Llegué a la estación de guardabosques en la entrada del parque y corrí hacia adentro con aspecto desaliñado y aterrorizado. Comencé a contarle al guardabosques en el escritorio lo que acababa de suceder. Él me miró con una expresión triste, como si supiera que algo así iba a suceder, y llamó al equipo de búsqueda y rescate para que viniera por la mañana a buscarlos. Nunca los encontraron. Crecí como cristiano devoto y mi vida giraba completamente en torno a la iglesia. Mi iglesia pertenecía a la corriente pentecostal, lo que implicaba toda una gama de cosas extrañas como hablar en lenguas, ser derribado por el espíritu, profecías, sanaciones,
exorcismos y cosas por el estilo. No estoy seguro de haber creído realmente en ello, siempre sentía que estaba interpretando un papel, siendo lo que se esperaba de mí, y sintiéndome culpable por no experimentar la misma conexión con Jesús que mis amigos. Muchos años después, tuve el valor de admitirme a mí mismo que era ateo. Pero hubo un incidente que no puedo reconciliar ni con mis antiguas creencias cristianas ni con mi actual falta de creencia en lo sobrenatural. Hace unos 30 años, recién salido de la universidad y aún profesando ser cristiano, compartía una casa de alquiler con 2 amigos. Era una casa tradicional inglesa con 2 habitaciones arriba y 2 salas de estar abajo, una de las cuales se había convertido en un tercer dormitorio. Ese día, habíamos salido con los padres de uno de mis compañeros de casa. Fuimos a un pintoresco pueblo con muchos salones de té y lindas tiendas de regalos y antigüedades. Esa era mi idea de un día perfecto. Era verano, hermoso y soleado, el tipo de día en el que sientes físicamente la alegría de estar vivo. En una de las tiendas de regalos, me impresionó un pequeño cuadro enmarcado que pensé que se vería perfecto en mi habitación. Era una impresión prerrafaelita. Esto era a principios de los 90, y ese estilo estaba en todas partes. Lo compré y lo coloqué en la pared de mi habitación cuando llegamos a casa. Estaba al otro lado de la habitación, frente a mi cama. Nunca he dormido bien, pero esa noche fue particularmente inquieta. Me sentí incómodo tan pronto como apagué la luz. Fue probablemente alrededor de las 2 de la mañana cuando me desperté al escuchar un ruido de rasguño que venía de al otro lado de la habitación. Era como si alguien estuviera pasando un rastrillo de jardín por la alfombra de manera rítmica y deliberada. Scrap, 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 scrap. Encendí mi lámpara y me quedé allí durante varios minutos tratando de averiguar qué era. ¿Podría ser un ratón? No, podía ver el lugar de donde venía el ruido, y no había forma de que un sonido tan deliberado fuera hecho por un animal. ¿Era de la casa de al lado? No, la casa había estado vacía durante varios meses. ¿Era mi compañero de casa en la habitación junto a la mía? No, ella se había ido esa noche. Estaba sentado en la cama sintiéndome cada vez más inquieto. Finalmente reuní el valor para levantarme y mirar más de cerca. Mientras me ponía de pie, sentí una fuerte resistencia frente a mí que se volvía más fuerte con cada paso que daba. La mejor manera de describir la sensación era como si estuviera caminando a través de un gran tanque de natillas que se solidificaba rápidamente frente a mí. No tengo idea de cuánto tiempo me llevó llegar al otro lado de la habitación. Parecían varios minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Llegué al lugar de donde provenía el ruido. Estaba mirando hacia abajo a mi alfombra. Nada parecía fuera de lo común, pero podía escuchar claramente el ruido de raspado rítmico justo allí. Me incliné justo sobre donde provenía el sonido. Scrap, 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 scrap. En este punto, mi valentía me abandonó y corrí fuera de mi habitación hacia la habitación de mi compañera de casa justo debajo de la mía. Golpeé la puerta, desesperado por tener compañía humana y recuperar un sentido de cordura. Finalmente, hubo un débil ruido desde la habitación, así que entré. Mi compañera de casa se sentó de golpe, luciendo aterrorizada. No recuerdo sus palabras exactas, pero fue algo así: gracias a Dios que viniste. Estaba acostada en la cama sin poder moverme. Algo estaba sujetando mis brazos. Luego comenzó a levantarme y decía con una voz rasposa: ven arriba y mira lo que tengo para ti.
Continuó diciendo que se dio cuenta de una oscuridad cada vez más densa que descendía por las escaleras y que sabía que esta entidad estaba tratando de jalarla hacia ella. Fue en ese momento que abrí su puerta y ella logró salir de eso. Nos quedamos en su habitación durante mucho tiempo. Probablemente 1 hora o 2, sin saber qué más hacer. Finalmente, reunimos el valor para subir a mi habitación. El ruido de rasguños se había detenido y la sensación densa había desaparecido. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo. Ambos sentíamos una repulsión inmediata e inexplicable hacia la imagen que había comprado y colgado ese día. Estaba en la pared muy cerca del lugar donde había escuchado el ruido antes. Aproximadamente, el ruido provenía de unos 30 centímetros adelante de la pared. Corrí hacia la imagen, la arranqué de la pared, la saqué de su marco, la rompí en pedazos y luego corrí hacia abajo, fuera de la casa y la arrojé, junto con el marco, en el contenedor de basura exterior. Ninguno de los dos durmió el resto de la noche, así que nos quedamos en su habitación hablando. A la mañana siguiente no sentíamos la mala energía de la noche anterior. Sin embargo, al ser parte de la iglesia, le pedimos a uno de los ancianos de la iglesia que viniera a bendecir la casa. Vivimos allí otros 18 meses y nunca volví a experimentar algo así desde entonces. Mirando hacia atrás, puedo pensar en explicaciones para ciertos aspectos de lo que sucedió. Por ejemplo, mi compañera de casa estaba claramente experimentando parálisis del sueño. Pero eso no explica por qué, sin haberlo tenido antes, lo tuvo exactamente en el momento en que yo estaba luchando por caminar por mi habitación arriba, ni el hecho de que la estaban incitando a subir exactamente donde estaba sucediendo. Podría atribuir el ruido de raspado a un ratón en el entramado del suelo, pero sé lo que escuché mientras estaba parado directamente sobre el sonido. Estaba justo allí, debajo de mí, en la alfombra. No en la moldura, no bajo las tablas del suelo. Y el ritmo deliberado de eso. Scrap, 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 scrap. Tenía alrededor de 13 años cuando ocurrió esta historia. Soy un dormilón inquieto, me muevo y me levanto periódicamente durante la noche y siempre he sentido fascinación por la vida después de la muerte. Vivía en una casa antigua en las afueras de una gran ciudad, rodeada de campos de maíz y bosques. Había vivido allí toda mi vida antes de que esto sucediera. Era una noche de verano sombría, lo cual era bastante normal para el lugar en el que vivo, pero en esta noche en particular, algo simplemente se sentía extraño. Llegué a casa después de la práctica de fútbol alrededor de las 6 de la tarde, y mis padres siempre me mandaban a la cama a las 8. La noche transcurrió como de costumbre, cené, jugué con mi hermanita y levanté pesas antes de acostarme. Me metí en la cama alrededor de las 7:45. No estoy seguro de a qué hora me quedé dormido, pero esa noche no tuve mis episodios habituales durante la noche. Fue la primera noche que dormí pacíficamente en años. De repente, fui despertado por un ruido extraño que venía del baño en mi habitación. Como ya tenía que ir al baño de todos modos, decidí ir a investigar. Pensé que podría ser un ratón o un murciélago, ya que vivimos en el campo y la casa es vieja, con agujeros en las paredes antiguas. Entré en el baño, no vi nada, así que continué mi camino para orinar. Después de orinar, me lavé las manos y la cara. Mientras me lavaba la cara, miré hacia el gran espejo que sobresalía sobre el lavabo. Como aún tenía agua en los ojos, mi visión estaba borrosa y no podía ver mucho, pero creí ver algo detrás de mí, aunque pensé que era solo mi mente jugándome trucos. Me sequé la cara y volví a mirar el espejo. Justo detrás de mí,
había una niña pequeña aferrándose a mi cuerpo, casi como si se estuviera escondiendo de algo. Su contorno fantasmal me asustó al principio, pero al seguir mirando, me di cuenta de que lo que la asustaba venía del sótano. Así que fui hacia la puerta del sótano y la abrí ligeramente al principio porque tenía mucho miedo de lo que podría haber detrás. Dicho esto, había vivido en esta casa toda mi vida y nunca había estado en el sótano. Mi papá me mencionó que tenía 3 partes separadas, todas separadas por pequeñas ventanas por las que apenas podrías pasar. Bajé las escaleras del sótano y llegué al fondo, donde estaba el interruptor de la luz. Lo encendí y todo parecía estar bien, hasta que escuché lo que parecía llanto desde una de las otras partes del sótano. En mi mente, pensé, al diablo con esto, pero en mi corazón sabía que tenía que ver qué era. Así que me aventuré por esa parte del sótano y la luz no llegaba al otro lado, donde estaba la otra habitación. Estaba completamente oscuro. Aún escuchaba el llanto, pero como estaba tan oscuro, no podía ver nada. Algo me impulsó a ir hacia la esquina lejana de la habitación porque la luz de la luna se reflejaba en el suelo y podías ver un poco con la poca luz que tenías. Caminé hacia la esquina y miré directamente al medio de la habitación. Allí, en el medio de la habitación, había una silla. Tenía grilletes para los pies y lo que parecía ser algún tipo de restricción para los brazos o algo así. Fue entonces cuando noté que había alguien sentado en esa silla. Me acerqué, solo para descubrir que era la misma niña fantasma que había estado llorando anteriormente en el baño. También estaba llorando allí, y tenía agujas clavadas en los brazos. Todo estaba en silencio hasta que empezó a gritar. Era tan agudo que pensé que sonaba como una sirena o algo así. Estaba diciendo palabras, pero no podía entender lo que decía. Hasta que pronunció 5 palabras amenazadoras que hicieron que mi corazón se hundiera. Dijo: Sal de aquí, papá, viene. Sin pensarlo 2 veces, corrí escaleras arriba, tropecé con mis propios pies y caí de bruces una vez que llegué arriba. Me levanté y corrí hacia la habitación de mis padres. Les conté lo que sucedió, bajaron allí y revisaron todo. Les conté sobre la silla y la niña que estaba gritando. Me dijeron que no había ninguna silla en el sótano y que nunca había habido 3 partes en el sótano. Sin creerles, volví a bajar allí, y la habitación donde vi la silla no estaba. Solo había habido 2 partes del sótano, dijo mi papá. Le conté lo que vi y cómo sabía que tenía que haber algún error, pero nunca volví a ver esa parte del sótano. Ahora tengo 18 años y decidí investigar la casa para ver si hay alguna historia que pueda haber causado eso. Encontré un artículo sobre un hombre que fue arrestado en 1868 por hacer experimentos de laboratorio con todos sus hijos. Después de que arrestaron al hombre, la policía encontró los esqueletos de sus 12 hijos escondidos detrás de las escaleras del sótano, bajo escombros y concreto. Ahora que finalmente me mudé de esa casa y que finalmente tengo una respuesta a lo que vi esa noche, finalmente estoy en paz, pero esas 5 palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy. Sal de aquí, papá, viene. Hace unos 3 años, estaba visitando a mi familia durante el verano. Estábamos justo fuera del área y nos alojábamos en una casa de 2 pisos cerca de la autopista. Al otro lado de la autopista había un bosque. Mi madre, su novio Eric y yo estábamos quedándonos con los padres de Eric. Habíamos llevado unos binoculares de visión nocturna y decidimos que esa noche era el momento perfecto para usarlos. Así que, después de cenar, nos equipamos y salimos. Pasamos bajo la autopista y nos adentramos en el bosque.
Cuando llevábamos unos 5 minutos en el bosque, dejamos nuestra bolsa y sacamos los binoculares. Mi madre mira alrededor con ellos durante un rato, viendo algunas ardillas aquí y allá. Se cansa de ellas y me pasa los binoculares. Miro alrededor durante un rato, teniendo cuidado de no mirar hacia la autopista por miedo a quedar cegado. Veo algo detrás de un árbol, a unos 15 metros a nuestra izquierda. Me concentro en ello, tratando de averiguar qué es. Parece un hombre anoréxico, pálido y calvo, mirándonos directamente desde detrás del árbol. Me pongo un poco incómodo, pero dudo en creer que realmente esté allí. Le pido a Eric que eche un vistazo, por si acaso. Para mi desesperación, él también lo ve. Lo describe de manera similar a como lo hice yo. Ahora, Eric es un boxeador aficionado retirado y yo entreno MMA casi todos los días, pero ninguno de los dos quiere enfrentarse con esa cosa. Comenzamos a regresar a la casa, cruzando bajo la autopista. Miramos detrás de nosotros mientras pasa un automóvil. Los tres vemos unos ojos brillantes iluminados por los faros al otro lado de la autopista. Decimos que nos olvidemos de eso y regresamos a la casa. Cuando regresamos, los padres de Eric están dormidos y mi madre y Eric suben a la habitación de invitados. Solo hay una habitación de invitados, así que yo tengo el sofá abajo. Estoy un poco emocionado después de ver esa cosa en el bosque, así que me quedo despierto toda la noche. Alrededor de las 3 de la mañana, estoy viendo televisión y comienzo a escuchar pasos arriba de mí. Recuerdo inmediatamente nuestro encuentro anterior y entro en pánico. Trato de calmarme y decirme a mí mismo que son solo uno de los perros, o tal vez alguien que no puede dormir. Sigo escuchando los pasos durante un rato, hasta que oigo que el pomo de la puerta se mueve. Me parece extraño que estén tratando de abrir una puerta cerrada con llave, pero trato de ignorarlo. Se detienen, caminan alrededor durante unos minutos más y luego vuelve a estar tranquilo. Me quedo despierto hasta que empieza a salir el sol y luego me quedo dormido. Mi madre me despierta y recuerdo los pasos de la noche anterior. Describo lo que sucedió y pregunto si alguno de ellos se levantó en algún momento. Ella dice que no, y pienso que debe haber sido uno de los perros. Eso es, hasta que me dice que la habitación sobre mí es la oficina. Nadie estaba en la oficina y la puerta permanece cerrada con llave por la noche. Mi corazón se hunde mientras lo junto todo. No sé si fue esa cosa con seguridad, pero creo que sí lo fue. He investigado mucho desde entonces, tratando de averiguar qué era esa cosa esa noche. Encontré 2 criaturas que parecen coincidir con ella. Creo que era o un skinwalker o un wendigo. Sea cual sea, estoy agradecido de que esa puerta estuviera cerrada con llave. Sé que no podría enfrentarme a esa cosa, sin importar lo fuerte que sea. Teníamos alrededor de 8 o 9 años el día que mamá llevó a mi hermano y a mí de paseo. Era un día caluroso y brillante en medio de las vacaciones de verano. Habíamos estado recolectando materiales naturales para hacer un collage, para cuando llegáramos a casa, y la mochila de mamá estaba llena de plumas sueltas, hierbas silvestres, hojas y ramitas. Estábamos de camino a casa, donde la abuela estaba preparando una tarta de queso y ensalada para la cena. Como todos estábamos muy acalorados y un poco cansados, mamá decidió que debíamos cruzar el río, en lugar de volver por las colinas por donde habíamos venido. La idea de empujar mi pequeña silla de ruedas por el fondo fangoso y enredado de algas del río nunca pareció afectar a mi madre. Era una mujer sana y en forma de 26 años y conocía el área como la palma de su mano. El río no era muy profundo en esa parte, así que mi madre inclinó hacia atrás mi silla de ruedas, le dijo a mi hermano que se agarrara, y entramos.
El agua empapó inmediatamente nuestras ropas, y mi hermano y yo empezamos a gritar, reír y salpicarnos de pura felicidad. Entonces las vimos, algas. Flotaban con la corriente del río, balanceándose de un lado a otro como el largo y enredado cabello sin cuidado de una mujer, y tuve la clara impresión de que lo que veíamos podría haber sido cualquiera de las dos cosas. Miré a mi hermano e instantáneamente supe que tenía la misma sensación extraña. Las algas empezaron a enrollarse alrededor de nuestras piernas y las ruedas de mi silla de ruedas, dificultando un poco nuestro progreso, y nuestros anteriores gritos de diversión cambiaron a gemidos y chillidos de incomodidad y disgusto, al sentir que las algas tiraban suavemente de nuestras piernas. En ningún momento mi madre pareció ansiosa o afectada por esta experiencia. Solo seguía diciendo, son solo algas, vengan, las han visto un montón de veces. Finalmente, llegamos al otro lado del río, y mientras mamá arrastraba hacia atrás mi silla de ruedas por la orilla del río, mi hermano subió y se sentó a mi lado. Nos quedamos mirando en silencio el río y el mar de verde durante lo que pareció el tiempo más largo, pero que en realidad fueron solo 10 minutos, antes de caminar el resto del camino a casa. Esa noche, después de un baño caliente y tarta de queso con ensalada, alrededor del fuego bebiendo té caliente, le contamos a la abuela sobre nuestra aventura. Nuestra abuela dio un sorbo de té de su taza y nos contó la historia de Cabello Verde. Ella había sido una persona real, aunque su nombre real había sido olvidado por la abuela. Ella había vivido en el pueblo alrededor de 1912, antes de que la zona fuera urbanizada y modernizada. Era joven y amable, con un rostro bonito y hermoso cabello rubio largo, hija de un granjero adinerado, y estaba profundamente enamorada de un apuesto joven soldado. Iban a casarse, pero antes de que pudieran, estalló la Gran Guerra y su joven hombre fue llamado a pelear. Murió por una granada en la línea del frente, y cuando ella se enteró de que estaba viuda antes de siquiera convertirse en esposa, perdió la voluntad de vivir, e impulsada por la locura llena de dolor, fue al mismo río por el que cruzamos y se lanzó. En ese momento, el río era tan salvaje como la tierra, y cuando su cuerpo fue descubierto, estaba azul, hinchado, y medio devorado por los peces. Su largo cabello rubio se había entrelazado con las algas viscosas y largas hebras de malolientes algas del río, que obstruían y asfixiaban el lecho del río. De hecho, el patólogo que realizó la autopsia, dijo que el cuerpo podría haberse encontrado antes, si no fuera por las algas verdes oscuras, que parecían haberse enrollado alrededor de sus extremidades y torso, anclando su cadáver al lecho del río durante días. A partir de ese momento, se decía que ese río estaba embrujado, maldito. La gente afirmaba ver al espíritu de la joven, arrodillado junto al río y llorando amargamente. Con frecuencia, la gente a menudo veía el cuerpo de la chica flotando en la superficie del agua, con largo cabello verde ondeando detrás de ella, y así se le dio el nombre de Cabello Verde. Le preguntamos a la abuela, ¿por qué no habíamos oído esta historia antes? La abuela simplemente sonrió, y dijo que porque fue hace mucho tiempo, incluso antes de que ella misma naciera. La zona fue urbanizada y construida, y el río fue limpiado y reconstruido, y junto con él, la trágica historia de Cabello Verde se perdió en la corriente del tiempo que pasaba. No creímos del todo la macabra historia de la abuela, pero cuando hablamos de eso esa noche en la cama, ninguno de los dos pudo desechar la inquietante sensación de que vimos Cabello Verde fluyendo en el río ese día.